Me ha pasado mucho, sobre todo con gente mucho más joven, que me cuentan que tienen una historia muy buena en su cabeza, me han hablado de sus personajes, más o menos como del tema central de su historia, la historia que tienen en la cabeza. Y normalmente yo siempre les pregunto, esperando que me respondan que sí. Ok, ¿ya escribiste tu historia? ¿Ya hiciste un borrador de esa historia que tienes en la cabeza? Y normalmente siempre me responden que no. Confían en que su historia es bastante e impresionantemente buena, que es imposible que algo tan bueno se les pueda olvidar. No niego que tu historia pueda ser muy buena, pero existen 1 millón de personas que también tienen una historia bastante buena aquí y ni siquiera la han escrito. Y yo siempre les he dicho de, ok, pero deberías de escribirla, escríbela en un Word, en una servilleta, en una hoja. La verdad es que la memoria no es tan confiable como a veces creemos. A mí me gusta mucho pensar que en el momento en el que tú ya escribes tu historia, no importa si lo redactas bien, si lo redactas mal, con que lo plasmes en una hoja ya es como algo de cierta forma palpable, ya es algo existente. Además de que estás escribiendo la historia en un papel, estás haciendo un paso que esas miles de millones de personas no están haciendo, que es empezar a escribirla. Tenemos como que ese pensamiento de que, ok, tengo esta gran historia, en algún momento, de forma totalmente milagrosa y mágica, va a llegar una persona, va a ver mi historia y se va a hacer una película, cuando la realidad es que no es así. ¿Qué mejor que empezar a, de cierta forma, honrar tu propia historia, empezando a escribirla, empezando a plasmarla en un papel, en una servilleta, como digo, empezar a plasmarlo en donde sea, en una hoja, en una libreta que tengas? Considero que es algo bastante valioso tener esa historia escrita, porque ya estás dando un gran paso, que normalmente en todos los casos hemos visto que el primer paso es el más difícil. Con esto yo lo confirmo con lo de la escritura, porque, ok, tienes esta historia en la cabeza, no la has escrito, me imagino que tienen esa sensación de, no, no es el momento, todavía no es el momento ideal para empezar a hacer algo por mi historia. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer? Si algo he aprendido en todos estos años es que no hay un momento ideal para nada. Siempre es un buen momento para empezar a escribir tu historia, entre otras muchas cosas que podría decirles, pero este video es exclusivamente sobre eso, sobre las ideas que tenemos en nuestra cabeza, sobre el hecho de que existen personas que no son lectoras, pero les gusta escribir, y personas que son lectoras y también les gusta escribir, o simplemente personas que son lectoras y con eso están perfectamente. La verdad es que, si les soy bien sincera, yo estoy muy en desacuerdo con esa frase que lo dicen de forma despectiva, ¿sabes? Esa frase que yo ya he dicho anteriormente de existen muchos más escritores que lectores. Normalmente esa frase yo la leo de publicaciones, de posts, donde lo dicen de una forma como despectiva, como de, ¿cómo esperas escribir algo si nunca en tu vida has leído o no te gusta leer? En esto, honestamente, yo estoy ligeramente en desacuerdo porque, ok, estoy 100% de acuerdo en que si tú quieres tener una gran historia, una excelente historia que pueda gustar al mundo y que pueda ser un gran éxito, obviamente tienes que leer de otros autores, tienes que inspirarte de otras personas, cómo escriben, cómo estructuran sus historias. Yo siempre he pensado que la escritura es como cantar, es como bailar. Todos cantamos en algún momento. Todos en algún momento tarareamos una canción, nos paramos ante un karaoke, cantamos una canción, cantamos en la ducha. Todos en algún momento hemos escrito algo que nos decepciona, algo que nos pone triste. En algún momento hemos escrito un post en Facebook, en Twitter, felicitando a esa persona por la que sentimos un gran afecto. Hemos escrito sobre cosas que nos decepcionan, sobre el gobierno, sobre cosas que han sucedido en el trabajo y que no nos han gustado. Como digo, todos hemos plasmado nuestros sentimientos en palabras y eso es escribir. Entonces, obviamente también existen personas que tienen una historia excelente en base a algo que soñaron, en base a algo que vivieron, en base a algo que se les ocurrió yendo por la calle o en base a cualquier cosa, y quieren plasmarlo en papel porque consideran que es una historia muy buena. Y como digo, yo no dudo en que sean historias bastante buenas,
Pero aquí es donde entramos en el momento en el que, ok, ¿quieres escribir esta historia? ¿Lo quieres hacer bien? Ok, busca libros que se puedan asemejar a esa historia que tú estás haciendo. Y más o menos intenta como que tomar ciertas cosas como inspiración para que puedas estructurar bien una historia. Como mínimo, diría yo, películas. Pero lo mejorcito sería empezar inspirándote en autores, en historias que sean más o menos similares a lo que tú quieres plasmar en una historia, porque así vas a encontrar formas mejores de ir estructurando tu historia, de irla escribiendo mejor. Obviamente yo no me considero una escritora profesional para nada, simplemente estoy aconsejando desde el sentido común. Si tienes una gran historia y la quieres hacer una película, normalmente las películas vienen de libros, entonces, ¿qué mejor que empezar tu historia fijándote en otros autores? Desde muy pequeña me gusta y me apasiona mucho escribir, sobre todo de pequeña. Cuando salía a la calle y alguna amiguita, algún amiguito hacía algo que no me gustaba, llegaba a casa enojada y como para poner en orden mis sentimientos o desquitarme, lo escribía en una libreta. Cuando algo me hacía muy feliz o cuando el niño que me gustaba me hacía caso o hacía algo totalmente inusual, como darme más atención o cosas así, yo lo escribía súper emocionada. Entonces, desde pequeña siempre me ha encantado escribir y no solamente escribir tipo cosas como de diario, sino como también me ha gustado mucho escribir cuentos, mini cuentos. De hecho, y no puedo creer que voy a llegar a contar esto. Digamos que por aquel entonces, cuando yo tenía 8 o 9 años aproximadamente, en aquel entonces, aquí afuera, en la calle donde yo vivo, solían haber muchas gallinas y muchos gallos. Pero bastantes. Entonces, esto mezclado con el hecho de que yo también en ese entonces yo veía mucho Discovery Channel, veía mucho Animal Planet. Algunos ya van a saber por dónde voy. Digamos que yo tenía una libreta y me ponía a documentar todo lo que hacían ciertas gallinas o ciertos gallos. Sobre todo, recuerdo que hubo una vez en la que me fijé mucho en una gallina que tenía sus pollitos y los pollitos la iban siguiendo, ¿no? Recién naciditos. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad para documentar todo, o sea, documentar desde el inicio de la vida de esos pollitos, porque daba la casualidad de que en ese mismo momento yo estaba viendo en Animal Planet un documental de una madre leopardo con sus bebés. Entonces yo dije, de aquí soy. Cuando llegaba de la escuela, salía de la casa y salía con mi libreta y lápiz en mano y me ponía a observar a la gallina con sus pollitos. Y así me la pasaba. Me puse a documentar que, mira, la gallina está con sus pollitos, son aproximadamente 11. Pasó el tiempo y cada vez el número de pollitos era menos. Pasaban a ser 10, 7, 6. Digamos que yo escribía como si yo fuera un narrador de Animal Planet. O sea, queda más que claro, ¿no? Entonces yo me ponía a escribir en mi libreta de día 6. El número de pollitos se ha reducido a 5. Es la ley del más fuerte contra el más débil y así es la naturaleza de cruel, tal, pero la naturaleza es sabia, cosas así. Ay, Dios, lo quedaría por volver a tener esa libreta. ¿Qué cosas no encontraría ahí? Me acuerdo que incluso hasta hacía dibujos muy mal hechos de la gallina con los pollitos. Ya al final llegó un punto en el que el número se redujo nada más a la gallina, se redujo nada más a la gallina y 2 pollitos. Hubo un momento en el que pues estos pollitos ya empezaban a crecer y yo no sabía si eran 2 machos, 2 hembras o un macho y una hembra, no sabía. Entonces, en una de esas, que yo salí así casual, le pregunto a mi tía que también estaba afuera, le pregunto como de, oye, esos pollitos que están ahí, ¿qué son? Y pues bueno, ya mi tía me supo responder de, bueno, ese que está ahí es un macho y la otra que está ahí es una hembra. Y yo, ok, muy bien, muchas gracias. Y luego ya me iba a mi habitación a escribirlo en mi documental de día 18. He descubierto que uno de los pollitos es macho, al cual voy a ponerle Milo, y hay una hembra a la cual no me acuerdo cómo le puse. No me acuerdo cómo le puse a la gallinita chiquita. Creo que le puse Maddie. Creo que le puse Maddie o Madeleine. No me acuerdo. Probablemente no recuerdo. Me da risa pensar que me esperé
a que sobrevivieran los más fuertes para ya poderles poner un nombre. Y es que es una de esas experiencias de la infancia que a mí me gusta mucho recordar porque yo me acuerdo que también por aquel entonces me daban mucho miedo los gallos y las gallinas. Me daban muchísimo miedo. Entonces lo que yo hacía era subirme a la camioneta que teníamos en casa y desde ahí en la camioneta yo me ponía a documentar todo. Y juro que en esos momentos en los que me subía en la camioneta yo me sentía como un explorador de Animal Planet, de que viendo a los animales coexistir en armonía sin intervención humana, observando desde la distancia cómo es que las gallinas coexisten con los gatos, con los perros, yo qué sé, pero me ponía así de que observar. Nada más me faltaban mis binoculares y mi gorro como de explorador. No puedo creer que les he llegado a contar esto. Pero bueno, básicamente con eso quiero decir que desde muy pequeña me ha gustado mucho leer, pero también me encanta escribir. Como digo, siempre he escrito cuentos. De vez en cuando también se me viene una idea a la cabeza y me gusta escribirla en mi aplicación de notas del celular. Se me han ocurrido tantas ideas, tantas cosas, las he llegado a escribir, las he dejado a medias, las he terminado. A veces se me viene una idea a la cabeza de repente y afortunadamente tengo la costumbre de que cuando se me ocurre una buena idea la anoto en mi aplicación de notas. Bueno, tanto si es una buena idea como si no, me gusta apuntarlo en mi aplicación de notas porque pienso que puede llegar a servirme para alguna otra historia. A ver, no estoy diciendo que mis cuentos sean la gran maravilla. Algunos no están bien narrados, a veces no suelo escribir bien, ¿sabes? Siento que aún me faltan muchísimas cosas, pero me pongo a leer ciertos cuentos que he hecho y es como de, ok, o sea, me sorprendo, me sorprende. Hoy en día y desde hace ya algunos años, desde el 2021 concretamente, he estado escribiendo una historia. He estado escribiendo una historia mucho más larga. Bueno, más que una historia, es como una introspectiva a mí misma. Es más que nada un viaje para entender una versión de mí misma de hace muchos años. Y es que esta historia está ambientada, o bueno, está basada en algo que realmente me sucedió. Es como que estoy reescribiendo todo lo que sucedió en ese momento porque quiero entenderme a mí misma, porque quiero entender qué es lo que sucedió en ese momento. No solamente para entenderme a mí misma, sino también para entender a la otra persona principal involucrada en el asunto. Si les soy bien sincera, no quiero hablar mucho sobre eso porque, como digo, es algo que verdaderamente sucedió y todavía me sigo hablando con la otra persona involucrada. Digamos que tenemos un trato cordial, un trato amable, digámoslo así. O sea, todavía me sigo hablando con esta persona. Ya es como que lo que sucedió en su momento ya pasó, ya está dejado de lado. Me he preguntado a mí misma de si lo llegaría a publicar. Y la verdad es que no. No quiero, güey. Es que de verdad, como digo, es una historia bastante hiper mega personal. Hay momentos bastante vulnerables que sí pasaron. Hubo mensajes que sí pasaron, que los tengo en la historia. Es un copia y pega idéntico a lo que sucedió en ese momento. Y sentimientos que, la verdad, en persona no me gustan admitir y que los he plasmado en esa historia. Por eso es que digo no, ni de pedo. Y menos ahora que ya lo estoy ventilando ok, mira, esta historia está basada en algo que sí me pasó. Hay muchos momentos vulnerables de cómo es que me sentí en ese momento, cómo es que la otra persona se pudo haber sentido en ese momento, porque pues, como digo, yo no sé cómo es que se sentía la persona en ese momento, pero al menos como que intento ponerme en los zapatos de la persona por medio del personaje que lo representa a esta persona. Intento ponerme en sus zapatos y ver el panorama desde su propio punto de vista, porque esto pasó, como digo, hace como 8 o 9 años. Entonces creo yo que yo ya estoy en una edad, en una edad y ya han pasado los suficientes años para poder ver esta historia desde un panorama mucho más amplio. No solamente ver lo que me sucedió a mí, sino también ver lo que le sucedió a esta otra persona y a las otras personas alrededor que pudieron ver esa historia, que estuvieron presentes de una forma u otra. ¿Te imaginas? Si lo llegara a publicar en Kindle o en Wattpad, que ni de pedo, o no sé, si llega a pasar X, Y, Z,
¿Tú crees que yo lo publicaría? No, no, o sea, ¿tú crees que a mí me gustaría exponer algo así, algo tan personal? Sería como desnudarme ante todo el mundo. Y créeme, preferiría 1000 veces hacer eso antes que publicar esa historia, güey. Y mira, ¿sabes qué es lo peor? Que dijeras tú, pero puedes cambiar los nombres de los personajes o cosas. Es que mira, con que yo ponga los nombres de los personajes que no son los reales, o sea, el personaje en el que está basado en mí no se llama Daniela y tampoco el nombre real de la otra persona, tienen otros nombres, pero es que incluso si yo pusiera con que solo ponga los nombres que no son de nosotros, esa persona ya va a saber que se trata de él. Esa persona ya va a saber cuál es la historia, ya va a saber de, ok, es de esto que sucedió hace muchos años, sí, ya sé. Y es que mira, con el solo hecho de decir que en esa historia no salen nuestros nombres reales, ya con eso siento que estoy ventilando mucho. Pero bueno, siempre puedo sacar la baraja de, no, esto es una historia, yo me estoy inspirando. No te sientas tan importante como para decir de que, ay, yo soy este. No, no, no. Es una coincidencia muy grande. Ay, Dios santo. Pero bueno, ya, dejando de lado eso, la verdad es que para mí es bastante divertido, bastante apasionante el escribir, no solamente esta historia, sino también cuentos. Normalmente siempre cuando quiero volver a escribir, me gusta mucho decir, vamos a entrar al mundo, ¿sabes? Porque he llegado a escribir tanto en esta historia, aproximadamente 240 y algo páginas, que no se note que tengo mucho que decir en esa historia. Entonces, he escrito tanto en ese documento, he escrito tantas escenas en las que llegó un punto en el que yo ya me he dicho a mí misma como de, vamos a entrar al mundo. Porque me gusta mucho abrir el documento, bajar la barra, aterrizar en cualquier momento y ya ponerme a leer qué es lo que está sucediendo para ponerme en situación, en cualquier momento aleatorio. Normalmente lo que a mí me sucede mucho es que, sobre todo cuando son diálogos, es que cuando estoy en un cierto momento y hay dos personajes hablando entre sí, yo los estoy leyendo. Entonces llega un momento, y va a sonar bastante esquizofrénico, yo lo sé. A ver, no es como que literal yo escucho el personaje así, no. Pero es como que algo que te viene del... Hay una parte de ti que quiere responder ciertas cosas que ves que están escritas o que las quieres cambiar. No sé si es porque de tanto que ya se ha escrito, de tanto que ya hay en ese libro, como que el cuerpo mismo empieza como que a empatizar con lo que va sucediendo en la historia y es la propia conciencia probablemente la que va dictando qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se tiene que decir. Creo que muchas personas que están escribiendo una historia así como yo se van a sentir identificados, quiero pensar que sí, en que cuando abres ese documento te adentras en un mundo totalmente diferente, te escapas un poquito de la realidad y llegas a un mundo donde hay otras personas, es otro mundo totalmente diferente, son otras personas, incluso uno mismo es una persona totalmente diferente. Te pones en los zapatos del personaje que tú quieras en esos momentos. Ha llegado un momento en el que yo he llegado a convivir tanto con el antagonista de la historia. Bueno, el antagonista también es este otro personaje principal de cierta forma, pero con el otro he llegado a convivir tanto con esa persona en la historia que ya hasta me cae bien. También algo que ha pasado mucho y que me gusta mucho hacer es que, por ejemplo, hay una parte de la historia, esto no afecta si lo cuento o no. Este personaje, vamos a llamarlo X, entra a esta casa y hay un mueble. En ese mueble hay muchos portarretratos. En concreto, X levanta un portarretrato donde hay dos niños en la bicicleta. Es una foto de dos niños sonriendo así en la bicicleta mientras ellos están encima en la bici. Ahí en esa foto ellos tendrían como 12 años. Esos dos niños, en ese momento, para cuando X está viendo la foto, ellos ya tienen 40, 45 años. Entonces, lo que se me ocurrió fue escribir aparte el momento en el que se tomó esa fotografía. Por ejemplo, en ese momento estaban paseando en sus bicis y de repente sale la mamá de la casa con una cámara, vienen los niños hacia acá, frenan y sonríen para la cámara.
Eso es lo que yo más o menos escribí. Bueno, escribí mucho más que eso, pero más que nada es la idea general. Construir esos cimientos desde que ellos eran unos niños. Porque estos dos personajes, estos dos hombres, son muy buenos amigos de la infancia. Y eso es algo que yo quiero reflejar en el libro. Yo quiero reflejar en el libro, que yo quiero reflejar en la historia. Siempre me han gustado mucho esas historias de personas que ya están en sus 40, 50, 60 años, ya son muy mayores y tienen a sus amigos de la infancia. Siempre me ha gustado mucho ese tipo de detalles, tanto en las historias como en la vida real. Y pues bueno, amigos, hasta aquí mi video reflexión. Realmente no sé por dónde voy a llegar con este video, pero bueno, díganme ustedes, también ustedes escriben, tienen sus propias historias. ¿Con qué historia, de hecho, ustedes cerraron el libro y dijeron, ok, yo también quiero escribir una historia? Yo también quiero construir un universo en base a esto, en base a aquello. O bueno, ya ni siquiera construir un universo, sino también, ok, a mí me sucedió esto y decidí plasmarlo en una historia. O quiero plasmarlo en una historia. Quiero pensar que no soy la única porque en la vida de todo lector, siento yo, me parece que llega un momento en el que has leído tantas historias, has recolectado tantos detalles, tantas cosas de otros libros, de otros universos, en el que dices tú, creo que podría escribir un universo en inspiración, en base a todo lo que he leído anteriormente. Pero bueno, muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra.